Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches. Pues entramos a la recta final, amén, de estos estudios, ¿verdad? Creo que llevamos más de un año, ¿verdad? Empezamos con, no me acuerdo exactamente la fecha, pero eran 24 espíritus que el Señor nos dio para estudiar, ¿verdad? Me dio 24. Y hoy nada más nos faltan 4, fíjese. Nos falta el espíritu de Seba, el espíritu de Amán, el espíritu de Nimrod y el espíritu de Lot. 4. El Nimrod te va a tomar un montón. Y estuve estudiando un poco acerca de eso. Es difícil investigar, no hay mucho, ¿verdad? Pero, y hoy vamos a empezar con el espíritu de Lot, ¿verdad? Para que nos queden solamente 3. Gloria a Dios. Amén. Nada más que me gustaría empezar diciendo que muchas veces es muy difícil poder ver con claridad la obra de las tinieblas obrando en la vida de un creyente, ¿verdad? Cuando el creyente mismo desarrolla características de la oscuridad, ¿verdad? Muchas veces nos equivocamos y decimos que es normal, ¿verdad? Que como creyentes pasemos situaciones aún, que haya fornicación en nuestras vidas. Que haya pecado, exactamente, ¿verdad? Por eso yo me detenía un poco en mi vida, ¿verdad? Y pensaba que es tan importante que nosotros nos demos cuenta que estamos siendo transformados. Es necesario darnos cuenta nosotros mismos, ¿verdad? De que el Señor está haciendo la obra dentro de nosotros. Porque si nosotros no nos damos cuenta de que hay una transformación en nuestras vidas, algo está equivocado dentro de nosotros, algo está torcido, ¿verdad? Y es necesario que esas cosas sean manifiestas ante la presencia de Dios, ¿verdad? Que nosotros nos desnudemos en la presencia de Dios para que la obra avance dentro de nosotros. Yo me ponía a meditar y dentro del cristianismo, ¿verdad? Hay muchas personas que después de 20, de 30, de 40 años siguen teniendo las mismas debilidades. ¿Verdad? Y eso de alguna manera mina el trabajo del pueblo mismo, ¿verdad? Porque somos un cuerpo, ¿verdad? Mina lo que el Señor nos ha establecido como pueblo en un solo propósito, ¿verdad? Y como cuerpo como miembro de un cuerpo, ¿verdad? Yo creo que mina las fuerzas, ¿verdad? Yo creo que un líder, un pastor, ha de perder muchas fuerzas en una persona que lleva 15, 20 o 30 años en el Señor y no ha cambiado, ¿verdad? Muchas veces esas personas, hermanos, se le conocen en el área espiritual como dragones. Son personas que nomás están sacando, pero que nunca avanzan. Y se le conocen como dragón, porque el dragón te mina, te cansa. Y eso me ponía a meditar muy grandemente en mi vida, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona soy yo, verdad? El Señor está haciendo la obra dentro de mí, estoy siendo transformado en el propósito del Señor, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Hay un potencial que cada uno de nosotros debe de ser revelado, un potencial en el cuerpo del Señor, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando una persona no está dando todo su potencial después de un tiempo, ¿verdad? Después de que ha sido discipulado, después de que ha sido enseñado, entonces es necesario ver si esa persona está en Cristo de verdad. ¿Verdad que sí? La Biblia dice que en Cristo solamente en Él vamos a dar fruto, ¿verdad? Y fuera de Cristo no hay nada, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros como creyentes, ¿verdad? Pongamos esa perspectiva de nuestra vida delante del Espíritu de Dios para podernos dar cuenta si la obra de las tinieblas está obrando en nosotros. Hay un propósito de la obra de las tinieblas en la vida de todo creyente, ¿verdad? No solamente de uno, no solamente del líder, sino de todo creyente, no importa la edad en el Evangelio, ¿verdad? Las tinieblas quieren robar la semilla que el Señor ha puesto en su vida. Hay una simiente que el Señor ha puesto dentro de nosotros, ¿verdad? La obra de las tinieblas quiere quitar eso dentro de nosotros para que nosotros perdamos nuestro tiempo viviendo como en un círculo, ¿verdad? Si hay fornicación por 20 años, ¿verdad?
si hay una debilidad por lo que sea, si hay pecado, por lo que sea, ¿verdad? Debemos de tomar eso en cuenta, ¿verdad? Entonces, es real, mucha gente no cree que la obra de las tinieblas está activa, ¿verdad? Y es necesario ver que sí es real, ¿verdad? De todo lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, ¿verdad? Se han manifestado características que hemos ido limpiando de nuestras vidas y que el Señor, por un propósito, ¿verdad? Que el Señor nos lleva. Ahora, Lot quiere decir, ¿verdad? Velo. Quiere decir velo, velado, ¿verdad? Y quiere decir envolver también. Quiere decir cubierta. Viene a envolver y cubrir. Eso es lo que significa el nombre de Lot, ¿verdad? Entonces un nombre muestra las características, ¿verdad? Del carácter de alguien, ¿verdad? En el hebreo, ¿verdad que sí? Sí. Es importante el nombre en el hebreo, que muestra las características de la persona que lleva el nombre. Ahora podemos, pues aquí lo que puse, podemos ver las primeras características del espíritu de Lot. Pone velo, envuelve y cubre. Y vamos a ir profundizando poco a poco en esto, ¿verdad? Vamos a ir viendo a través del estudio cómo es que Él obra. Amén. Es interesante poder ver cómo el Señor llama a Abraham, ¿verdad? Si nosotros vamos a Génesis 12, vamos a ir, es interesante cómo el Señor llama a Abraham, ¿verdad? Y lo interesante es que Lot va con él, sale con él. Vamos a ver para dónde él va. Lo que estamos viendo. Génesis 12. Vamos a leer el 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y el 4 dice, el 12:4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, ¿verdad? Es interesante cómo ver cómo el Señor llama a Abraham, ¿verdad? De salir de una tierra para hacer una transformación en la vida de Abraham, ¿verdad? Pero también Lot se fue con él, ¿verdad? Lot salió de la misma tierra con Abraham. Ahora, si vemos más adelante, ¿verdad? Cuando Lot se separó de Abraham, ¿verdad? Su vida empezó a ir en decadencia, ¿verdad que sí? Se separó, Lot se fue hacia Sodoma, fue capturado por Sodoma, ¿verdad? Al punto que quiero llegar es ver cómo Lot, ¿verdad? Vivía de la fe de Abraham, ¿verdad? No conocía de alguna manera al Señor, y voy a explicar un poquito acerca de eso, pero hay un peligro muy grande cuando un creyente, ¿verdad? No tiene su propia fe, ¿verdad? Y vive de la fe y de las bendiciones de los demás, ¿verdad? Eso mina lo que es el poder del Evangelio, ¿verdad? Porque cuando un creyente no camina por su propia fe, ¿verdad? Se hace codependiente de otra persona, ¿verdad? Se hace codependiente de alguna manera del pastor, de alguna manera, ¿verdad? Porque necesita al pastor para todo, ¿verdad? Y también quita las fuerzas al líder, ¿verdad? Porque hay personas que, como decía, después de mucho tiempo de haber sido enseñados, ellos siguen dependiendo de las oraciones del pastor para poder llevar su vida a un nivel, ¿verdad? Para poder permanecer a un nivel, ¿verdad?
en un lugar, ¿verdad? Vamos a decir, como por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Déjame lo pongo aquí. Hay muchas. Como por ejemplo en el matrimonio, usted puede ver muchas mujeres que se quejan de su condición espiritual porque le echan la culpa al varón, ¿verdad? De la condición espiritual de ellas mismas, ¿verdad? Y a mí me ha tocado escuchar mucho, ¿verdad? Alrededor de mi vida, que hay mujeres que de repente delante de la gente le dicen: es tu culpa que mi condición espiritual esté así, porque tú no te has levantado como varón, ¿verdad? Y es fácil, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, ¿verdad? La mujer depende de la fe del varón de alguna manera, y no es así, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Si el varón no se quiere levantar, ¿verdad? La mujer tiene que levantarse. Amén, así es. Si la mujer no quiere levantarse, el varón tiene que levantarse para poder sostener el lugar que el Señor le puso, ¿verdad? Porque va a haber porque va a venir a ser juzgado de alguna manera delante de Dios, ¿verdad? Ahora, esto pasa muy frecuente, ¿verdad? La mujer dice: mis hijos están en esta condición porque tú no has tomado tu lugar como sacerdote, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los varones que se están esforzando y la mujer no quiere? ¿Qué pasa cuando el varón se está esforzando y los hijos no quieren levantarse, ¿verdad? No depende de la fe, no depende de mí, ¿verdad? De alguna manera, en cierto punto sí, ¿verdad? Pero cuando yo cumplo mi responsabilidad como varón, la responsabilidad de su condición espiritual de mi esposa es su responsabilidad delante de Dios. No es mi responsabilidad, ¿verdad que no? Entonces hay muchas cosas que por poner este tipo de situaciones en nuestra vida nos excusamos, ¿verdad? Para vivir una condición en la cual nosotros no nos queremos esforzar en superarla, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir que las excusas, ¿verdad?, son solamente para vivir como tú quieres vivir. Si mi esposa dijera esto, ella le gusta vivir así porque no se quiere levantar, no quiere pagar el precio, ¿verdad? Entonces, para mí, el espíritu de Lot pone un velo en la fe del creyente para no levantarse en la responsabilidad misma para con Dios, ¿verdad? Cada quien somos responsables de nuestra vida espiritual delante de Dios, en pocas palabras, ¿verdad? En Cristo Jesús, ¿verdad? Todos tenemos una responsabilidad. En Cristo Jesús no enlodamos la vida de los demás, ¿verdad? En Cristo Jesús, en pocas palabras, yo tomo mi responsabilidad de mi vida espiritual. Sí. Y hasta cierto punto la palabra dice que los padres que los hijos no heredan la dentera podrida de los padres, ni al revés. Amén. Ahora, el Señor me está inquietando a mí, sí, de trabajar más con mi familia, ¿verdad? Por ciertas áreas que me gustaría que mis hijos se levantaran, ¿verdad? Para poder manifestar a Dios en sus propias vidas, para que ellos mismos conozcan a Dios por su propia cuenta, ¿verdad? Que no conozcan a Dios por mi fe, de alguna manera, que no dependan de mi fe para acercarse a Dios, ¿verdad? Sí. Y yo he visto eso en Christopher y en Brianna, ¿verdad? Yo he visto que ellos dependen de mí, ¿verdad? Para que ellos se pongan a orar, para que ellos empiecen a adorar, pero yo quiero que salga de ellos, ¿verdad? Entonces yo les empiezo a dar responsabilidad en la casa, a la hora de dormirnos, ¿verdad? Ellos se tienen que postrar conmigo, ¿verdad? Ellos tienen que orar por sus propias cosas, ¿verdad? Yo oro por mis cosas y lloro por ellos, pero ellos también deben de orar por sus propias cosas. Eso yo creo que va a despertar en ellos el deseo de conocer a Dios,
por su propia cuenta, ¿verdad? Personalmente. Porque el Marcelo y Nicolás no hicimos eso, ¿verdad? Y llegó un tiempo en que ellos se apartaron del Señor, ¿verdad? Pero ellos no tenían una base firme, sí orábamos con ellos, pero nosotros siempre orábamos. No dejábamos que ellos en sí por su propia cuenta se postraran y pusieran sus necesidades delante del Señor. Eso hace codependiente a las personas, ¿verdad? Entonces llega un momento en que eso no está en ellos. No conocen a Dios personalmente y se apartan, ¿verdad? Y eso ha marcado mi vida últimamente de una manera muy especial, ¿verdad? Y necesito, como varón de mi casa, ¿verdad?, cumplir eso en la vida de mis hijos, porque eso es lo que los va a mantener para siempre, ¿verdad? No hay nada fuera del Señor, no hay nada fuera del Señor. Y ellos tienen que reconocerlo por su propia cuenta, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos están absorbiendo, la televisión, las tabletas, la escuela, ¿verdad? Y cuando se llega el tiempo del Señor, ¿verdad?, están tan cubiertos de todas esas cosas que se les hace tedioso, ¿verdad? Entonces es necesario que el Señor sea primero en la vida de nosotros para que sea manifestado en la vida de mis hijos. Ellos van a tener su propio tiempo y su propia responsabilidad para con Dios, ¿verdad que sí? En el tiempo que ya no sean codependientes de mí. Otra de las cosas que cuando uno depende de la fe de los demás es que uno sigue al hombre y no a Dios, ¿verdad? Así es. También últimamente he visto muchas personas que siguen al hombre y van hacia donde el hombre va para poder manifestar algo de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que está atraída por la revelación que otros hombres tienen, ¿verdad? Y lo siguen, ¿verdad? Es diferente cuando Dios te hace una cita a ti, ¿verdad? Es muy diferente cuando el Señor te dice tienes que estar en este lugar porque voy a hacer algo, ¿verdad? A decir voy a ir porque aquel me va a sanar, aquel tiene algo para mí, ¿verdad que sí? Fíjense, yo hice el último evento que yo fui, uno de los últimos eventos que yo fui, yo iba porque quería ser sanado, ¿verdad?, en mi vida, pero yo no iba buscando a Dios de alguna manera. Dios no me sanó en ese tiempo, sino iba buscando al hombre para que Dios me sanara a través del hombre, y puede suceder así, pero muchas veces no. Entonces el Señor me sanó de una manera muy diferente a como yo lo esperaba, ¿verdad? Y estas son en las cosas en las que el Espíritu de Dios pone velo, porque obra de una manera muy sutil, ¿verdad? Velando tu fe de alguna manera y impidiendo que tú desarrolles todo tu potencial que tú debes de desarrollar, ¿verdad? para con el Señor. Hay otro punto que pasa cuando una persona sigue al hombre y no a Dios, ¿verdad? Es que para las promesas del Señor en la vida de Él mismo, pero también hace que las promesas de Dios se paren en la persona a la que Él sigue como persona, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Génesis 13:14. Dice, y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, nacido en su casa. No, no es. Jehová dijo a Abraham, después de Lot, ¿es ese? Sí, perdón, estaba en el 14, dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos
y mira desde el lugar donde está hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, ¿verdad? Y el 15 dice, porque todas las tierras que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero el Señor se le apareció a Abraham después de que Lot se apartó de él, ¿verdad que sí? Aquí dice, después de que Lot se apartó de Abraham, Jehová se apareció a Abraham, ¿verdad? Eso manifiesta que el espíritu de Lot, ¿verdad? Es una barrera para que las promesas del Señor, ¿verdad?, se hagan manifiestas en el creyente, pero también en la vida de aquel del que el creyente es codependiente en la fe. ¿Sí me entiendes? Las promesas no se cumplen en la persona que está alimentando, ¿verdad?, que está dejando se guiar por la fe del hombre, ¿verdad?, de otro hombre, ¿verdad? ¿Pueden entenderlo? Claridad. Por eso es necesario que nosotros, ¿verdad? Y aquí muchas veces nos han enseñado que no pongamos nuestra mirada en el hombre, que debemos de buscar a Dios, ¿verdad? No debemos de depender del que está dando la palabra de alguna manera, ¿verdad?, sino de vivir de nuestra propia fe. Por esto es muy importante, porque paramos las promesas en nuestra propia vida. Si alguien me está siguiendo a mí como hombre, ¿verdad?, y yo me doy cuenta, yo debo de parar, ¿verdad?, porque eso para las promesas mías, para mí, que el Señor me está dando, ¿verdad?, y también las promesas de aquel que está poniendo su mirada en mí. Entonces eso diluye lo que es el Evangelio, ¿verdad? Hay un Evangelio diluido hoy en mucha iglesia, ¿verdad?, por muchas de estas causas, ¿verdad? Exacto, idolatría, ¿verdad? Y es terrible que aún en estos tiempos suceda así, pero así obra el espíritu de Lot, ¿verdad? Esto es parte de la obra de las tinieblas. Ahora, también haces una religión de lo que es el Evangelio. Cuando tú no vives por tu propia fe, haces una religión de lo que es el Evangelio, y una religión no es suficiente para que tu vida sea cambiada, para que tu vida sea transformada. No es suficiente. No, una religión no es suficiente para que tú ocupes un lugar en el reino del Señor, ¿verdad? Es un evangelio falso de alguna manera, ¿verdad? Pones tu manera en un evangelio falso. La religión no nos lleva a ningún lado. Y la religión te dice, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro, ¿verdad? Pero cuando tú tienes la simiente de Dios dentro de ti, ¿verdad?, es esa simiente que va haciendo los cambios dentro de ti, ¿verdad? No es la religión la que hace los cambios dentro de ti, porque te digan, ¿sabe qué? Tú puedes tener una debilidad y te escondes para cumplirla porque es más fuerte que tú. Te escondes ante la mirada del hombre porque le tienes temor al hombre. Pero cuando tienes la simiente de Dios, sabes que Dios te está viendo, ¿verdad? Y Dios mismo, con su gracia y su poder, empieza a transformar y a cambiar ese sentimiento que está dentro de ti, ¿verdad? Por eso yo les decía al principio que es tan importante que nosotros nos demos cuenta que nuestra vida está siendo transformada. Si no, debemos de buscar que la simiente de Dios esté bien establecida en nosotros, porque si no nos vamos a morir y nunca va a cambiar nada dentro de nosotros. Estamos viviendo una religión más. Salimos de una religión y venimos a otra religión, ¿verdad? Y no debe de ser así, ¿verdad? Es bien triste, hermano, porque es bien triste pensar que estás con una persona y crees que llegó a cierto nivel y luego ves que no avanza, que tiene las mismas debilidades y entonces eso es un testimonio malísimo. Ahora, Lot es espiritual, porque Lot no nomás se manifiesta en las áreas que dices velado y cubierto, manifiesta incesto, porque a él incesto con las hijas, incesto, y el espíritu, y Abraham se le ordenó salir de su tierra y de su parentela, y él se trajo a Lot, y Dios no le dijo que trajera a nadie. Entonces era un espíritu el que venía siguiendo a Abraham, porque Abraham mismo
estaba casado con una prima. Ajá. Entonces viene a ver la manifestación de ese espíritu fuerte, hasta que se apartó ese espíritu de Abraham, Se pudo pudo venir la promesa de Abraham. Y vamos a ir viendo todas esas características más adelante también con más detalle de cómo hay muchas cosas en la vida de Lot que manifiestan esas cosas torcidas, ¿verdad? Sí, Y que paran la obra del Señor con mucha claridad. Fíjense, muchos no lo pueden ver porque no tienen conocimiento. Ahora con el estudio pues vamos a tener conocimiento de ello, ¿verdad? Pero a simple vista, ¿cómo yo puedo parar las promesas de Dios para la vida de mi hermana Frida? Cuando yo la sigo como hombre, como cuando yo la idolatro. Como por ejemplo, si yo idolatro al líder, a mi pastora, ¿verdad? Eso para las promesas hacia ella. ¿Sí me entiendes? De parte de Dios. Pero el líder tiene que tener suficiente discernimiento. Y yo le doy gracias a Dios que hasta ahorita en esa área, cuando yo miro eso, yo me he parado. ¿Por qué? Porque paro sus promesas de usted y paro mis promesas. ¿Por qué? Porque me dejo idolatrar. Y hay idolatría en mí, entonces también. Amén. Tiene que ser bueno. Amén. Y esto es, pero hay mucha gente que no lo puede ver, ¿verdad? Hay mucha gente que no puede ver que está siendo idolatrada por alguien más, ¿verdad? Y les ven, hermano, y les agrada. Y les agrada. Esa es ¿verdad? otra cosa diferente. Entonces esto hace que hoy en día, ¿verdad? El poder del Evangelio no se manifieste como se debe de manifestar. Y son muchas cosas, ¿verdad? Pero esta es una de las causas por las cuales no pasa así, ¿verdad? Y muchas personas les agrada eso en su corazón, ¿verdad? Les agrada mucho en su corazón. Ahora, ¿por qué digo que Lot no conocía a Dios, ¿verdad? Porque una de las maneras para conocer a Dios es cuando usted puede adorar a Dios, ¿no? En pocas palabras, cuando usted sabe adorar a Dios es porque conoce a Dios. Cuando usted no sabe adorar a Dios es porque no conoce a Dios. Una de las primeras manifestaciones de que conoce usted a Dios es que lo empieza a adorar. Un adorador. Cuando empieza a ser un adorador en espíritu y en verdad, eso manifiesta que usted ha conocido a Dios. De otra manera, usted no puede adorar a Dios porque no lo conoce. De la manera en que usted adora a Dios, esa es la manera en que usted lo conoce a Él. Así es. Personalmente. ¿Verdad que sí? Ahora, el adorar va más allá de cantar un himno o una canción, ¿verdad? Abraham, cuando Dios se manifestaba a Abraham le hacía un altar a Dios, ¿verdad? Y el altar manifestaba un sacrificio, ¿verdad? En esos tiempos había sacrificios de animales, ¿verdad que sí? Sí. Abraham sacrificaba un animal y hacía un lugar especial en cada lugar que Dios se le manifestaba a Abraham, él hacía un sacrificio para Dios. Esta era una manifestación de adoración, ¿verdad que sí? Ahora, Lot, aquí en la palabra de Dios, nunca me enseña que Lot le hacía un altar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Lot no lo conocía. Lo conocía tal vez de oídas por Abraham, porque estoy seguro que Abraham le hablaba del Señor a Lot. Sí. Pero él no lo conocía personalmente. Por eso él no lo podía adorar. Por eso él no podía levantar un altar hacia el Señor, porque no lo conocía. ¿Verdad? Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Fíjese que muchas veces nosotros, muchas personas dentro de la iglesia no conocen personalmente a Dios. Y muchas veces les exigimos, tienes que adorar, tienes que alabar al Señor, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no lo conocen. Entonces, cuando empiezan a conocer al Señor, esa es de la manera en que lo empiezan a adorar. ¿Sabe? Esto yo me he dado cuenta con mis hijos. Ellos no conocen a Dios de alguna manera, porque ellos no saben adorar al Señor. Y ese es un trabajo muy grande que yo me he dispuesto a cambiar, porque eso va a asegurar su vida en ellos. Cuando yo vea que ellos empiezan a adorar a Dios de una manera real,
entonces yo me voy a dar cuenta, mis hijos conocen a Dios. Y sabe, una carga muy grande se va a quitar de mi vida, ¿verdad? Porque yo voy a saber que ellos van por el camino correcto. Pero si yo no trabajo en ello, con ellos, ¿verdad? Va a ser triste porque ellos se van a ir, porque no conocen a Dios, ¿verdad? Y van a pensar que la iglesia, que el servicio es solamente un culto, ¿verdad? Solamente de oídas, como dice Job, solamente de oídas te oí. Esto es algo que hace el espíritu de Lot, fíjese, impide que la verdadera adoración, ¿verdad?, por conocer al Señor se manifieste dentro de este lugar, ¿verdad? Hay un trabajo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad que sí? Y primero es conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, ¿verdad?, todo espíritu inmundo se aparta, se va, ¿verdad? Y nosotros podemos desarrollar todo nuestro potencial que hay en nosotros porque conocemos al Señor y porque Él nos ha llamado, ¿verdad? Es tan importante que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestras jovencitas conozcan al Señor, ¿verdad?, que adoren al Señor, ¿verdad? Porque a través de la adoración, fíjese, toda oscuridad se aparta, ¿verdad? Mientras nosotros vamos siendo transformados, fíjese, mientras nosotros vamos siendo transformados dentro de nosotros, todo alrededor está siendo transformado. Cuando mi carácter está siendo pulido, cuando mi corazón está siendo establecido, está siendo limpiado, cuando mi conciencia está siendo limpiada, todo lo que está a mi alrededor está siendo cambiado. La palabra de Dios dice que la tierra espera que la manifestación de los hijos para ser liberada, ¿verdad? Es una responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Ya no del Señor. Nosotros hemos sido llamados a cambiar el mundo como hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, pero mientras nosotros somos transformados, el mundo está siendo cambiado. Mientras nosotros no estamos siendo transformados y estamos viviendo una religión más, ¿verdad? Cuando nosotros no conocemos personalmente a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos de la fe de los demás, ¿verdad?, de las promesas de los demás, el mundo no está siendo cambiado y la tierra no está siendo liberada. Ese es el propósito del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que la verdadera naturaleza que hay en nosotros sea manifestada y que vivamos una religión más. También este espíritu trabaja sobre una ausencia de paternidad. Y más adelante vamos a ver unas características, pero si ustedes leen más a fondo lo que es el capítulo 14, el 15, ustedes se van a dar cuenta del comportamiento de las hijas de Lot, ¿verdad? Pero ¿saben por qué? Porque Lot de alguna manera como padre estuvo ausente. Ahora, ¿por qué digo que hay una ausencia de paternidad? Estoy investigando y Lot quedó huérfano. La Biblia no dice a qué edad quedó huérfano, ¿verdad? Yo estoy investigando, no pude investigar a qué edad quedó huérfano, pero si ustedes leen vamos a leer el capítulo 11, vamos a ver lo que dice allí, el 27, versículo 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo,
y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que murió el papá de Lot, y el abuelo de alguna manera lo adoptó junto con Abraham, ¿verdad? Y se fueron a Canaán, salieron de Ur, ¿verdad que sí? Esto manifiesta que Lot quedó sin padre, ¿verdad? Esto muestra una ausencia de padre en él. Y la misma ausencia de padre lo manifiestan las hijas de Lot, ¿verdad? Porque las hijas de Lot, si usted se da cuenta, la hermana estaba compartiendo hace poquito cómo ellas se metieron con su papá, ¿verdad? Y después vamos a ver poco a poco ese evento que sucedió, ¿verdad? Pero lo que quiero explicar, cómo la ausencia de un padre, aunque esté presente dentro del hogar, ¿verdad?, afecta mucho a nuestros hijos, ¿verdad que sí? La ausencia de un padre, aunque el padre esté ahí, ¿verdad?, impide la identidad de tu hijo, ¿verdad? Impide la identidad de un hijo, ¿verdad? Y hace que algo torcido crezca dentro de ellos, ¿verdad? Fíjese, yo he descuidado a mi familia últimamente, ¿verdad?, por muchas cosas, ¿verdad? Y estaba viendo un poco de comportamiento en Christopher y en Brianna, ¿verdad? Y hablé con Maribel y decidimos trabajar en eso, ¿verdad? Decidimos trabajar con su comportamiento, trabajar con su sentir, porque al final de cuentas, ¿verdad?, no importa el trabajo, no importa la responsabilidad, como padres, ¿verdad?, también tenemos una responsabilidad. Y si cumplo mi responsabilidad en el trabajo, si cumplo mi responsabilidad en la iglesia, si cumplo mi responsabilidad con la sociedad, también tengo que cumplir mi responsabilidad como padre. Y en Cristo, fíjese, en Cristo, en el Señor, no puede haber malos padres, ¿verdad? Debemos de tomar nuestro lugar, ¿verdad? Y yo creo que esto ha sido una de las cosas por la cual Christopher y Brianna estaban perdiendo lo que es la cultura de lo que es el reino de Dios, ¿verdad? No se estaba siendo implantada. Yo les enseñaba un poco, hace tiempo les daba estudios bíblicos, paré, ¿verdad?, por responsabilidad, y eso afectó su comportamiento, ¿verdad?, y su forma de obrar dentro y fuera de la casa, pero también en la iglesia, ¿verdad? Ahora, muchos de nosotros queremos dejarle esa responsabilidad a la iglesia, ¿verdad? Nosotros venimos como padres y le decimos ahí están mis hijos, ¿verdad?, para que me los eduquen, para que me los enseñen, para que les cambien su mal comportamiento, para que les quiten sus malos berrinches, pero no es así. Es en nuestra casa, ¿verdad? Es en mi casa que yo voy a pulir el comportamiento de Cristo, a pulir el comportamiento de Brianna, ¿verdad? Si no pasa así, eso va a mostrar que hay una ausencia de padre, ¿verdad? Hay una ausencia de padre que al final de cuentas también va a afectar en su relación con Dios, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que no importa la edad que se haya muerto el padre de Lot, ¿verdad?, pero yo creo que esto afectó mucho a su vida, ¿verdad?, para poder tener una relación correcta con el Señor. Ahora, sus hijas manifestaron algo muy torcido, ¿verdad?, dentro de ellas, ¿verdad?, que se acostaron con sus padres, ¿verdad?, para tener descendencia. Entonces, como padres, debemos de hacernos presentes, ¿verdad?, y cumplir nuestra responsabilidad en nuestro hogar, ¿verdad?, porque de otra manera seremos padres presentes pero ausentes, y nuestros hijos van a crecer sin identidad, ¿verdad? ¿Y cuál es la identidad de nuestros hijos? Que son del reino, ¿verdad? Fíjese, en la iglesia, usted y yo somos llamados a ser reyes y sacerdotes reyes, pero muchos no llegamos a hacerlo porque no hay esa identidad en nosotros. ¿Sabe qué manifiesta? Es una ausencia de padre. Cuando usted no puede entender, ¿verdad?, que usted es un rey delante de Dios y un sacerdote, es
porque hay algo, ¿verdad? Hay una ausencia de algo, no hay identidad en usted, ¿verdad? Y es un proceso en el cual nosotros vamos ganando, hay un proceso para llegar a eso, ¿verdad? Hay cosas que debemos de vencer dentro de nosotros, pero cuando nosotros no llegamos a vencer esas cosas, ¿verdad? Es porque algo ha pasado dentro de nosotros. Y yo quiero que Cristo Reviviana entiendan que son reyes y sacerdotes delante de Dios, ¿verdad? Pero hay un trabajo que yo tengo que hacer porque están chiquitos, ¿verdad que sí? Y esa es una responsabilidad mía. Ahora, yo les insto a poder poner todo esto delante de Dios y mejorar, ¿verdad? Hacer lo correcto. Y no dejar que la obra de las tinieblas nos robe lo que el Señor ya ha puesto en nosotros. Es muy fácil cuando la obra cuando nosotros no sabemos de la manera en que obra la obra de las tinieblas, es muy fácil que ellos vengan y nos roben la semilla que el Señor ha puesto en nosotros. Pero estamos en un proceso de velar todo lo que somos en el Señor. ¿Sabe? El Señor nos ha llevado como pueblo en un proceso que ya he dicho muchas veces, en un proceso, pero no debemos de dejar que las tinieblas roben ese proceso que el Señor ha hecho en nosotros. Debemos de persistir, ¿verdad? Hasta que sea cumplido hasta que demos todo nuestro potencial. Yo creo que el Señor nos ha preparado para dar. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos ha preparado en toda tribulación, en compartir el dolor del Evangelio, ¿verdad? Pero para poder dar. Y es muchas veces, a veces se hace difícil que alguien nos deje enseñar, ¿verdad? Porque nos han enseñado tanto, hemos aprendido tanto. Y es triste cuando nosotros no nos levantamos en nuestro potencial y damos por gracia lo que se nos ha dado. Es triste. ¿Y saben? Debemos de empezar en nuestra casa. En nuestra casa debemos de empezar a dar todo lo que se nos ha enseñado, ¿no? Y que se vean los frutos en nuestros hijos. Sí, va a ser difícil porque aún en la edad de mis hijos han sido ensuciados por la televisión, pero esa es una responsabilidad, ¿verdad?, que me toca a mí. Pero va a ser muy, muy poderoso cuando yo pueda ver que mis hijos empiezan a develar, ¿verdad?, la semilla que se les ha puesto también en este lugar, porque también a ellos se les ha enseñado, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llego en esta noche y vamos a ir viendo poco a poco con más claridad, ¿verdad? Siempre en la primera clase siempre es un poquito, ¿verdad? Mientras nos metemos, nos empapamos de lo que es, vamos a ir viendo, vamos a ir descubriendo cosas, vamos a ir, lo que el Señor nos va mostrando de Lot para poderlo manifestar y que traiga luz, ¿verdad?, para nuestras vidas y poder avanzar. Amén.